Pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Bona vesprada, teniente general jefe del cuartel de alta disponibilidad terrestre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, diputada por el Grupo Socialista en el Congreso, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, delegado de Defensa de la Comunidad Valenciana, rector de la Universidad Católica de Valencia, miembros del cuerpo consular, demás diputados autonómicos, representantes de entidades de sociedad civil, presidente de Bancaja, presidente de la Cámara de Contratistas, demás representantes de la sociedad civil, militares, académicos, directivos de los medios de comunicación, demás asistentes, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Esta tarde ocupa nuestra tribuna el general Sáenz Roldán. General, bienvenido. Es una satisfacción y es un honor que esta tarde estés con nosotros. Y mira, es una satisfacción porque precisamente el sábado pasado, el día 18 de junio, se cumplían 38 años de la Asamblea Constituyente de nuestro club. En aquel momento también se celebró la Asamblea en un hotel de la ciudad y asistieron más de 70 personas. Hoy, casi 4 décadas después, aquí estamos y la sala también está llena. Y ello se ha debido, general, a las 2 vigas maestras o columnas maestras en las que se asienta el Club de Encuentro. Una de ellas, esa inquebrantable convicción de los socios, dentro de los que incluyo a todos los que han sido miembros de las juntas directivas, de que el club fuera independiente y plural, que fuera un espacio de reflexión y de encuentro. Y la otra, gracias a la generosidad, a ese interés desinteresado de todos los relevantes conferenciantes que a lo largo de estos años han pasado por el Club de Encuentro y que han hecho realidad que hoy estemos aquí. Y es un honor, general, porque fíjate, el 10 de septiembre del año 84, el Club de Encuentro comenzaba sus actividades. Y lo comenzaba, ¿sabes cómo? Con una conferencia del entonces presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba, con una conferencia titulada Reflexiones sobre el Parlamento. Y hoy vamos a tener el privilegio, y por eso es un honor, de poder cerrar este ciclo de conferencias de esta temporada con tu intervención, con que tú compartas tus conocimientos con nosotros. Al general Sáenz Roldán, como sabéis, le precede su prestigio. Él ha llegado a la cumbre de la carrera militar como general de 4 estrellas y jefe de Estado Mayor de la Defensa. Como jefe de Estado Mayor de la Defensa, entre los años 2004 y 2008, ha tenido bajo su mando la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y el mando del Estado Mayor de la Defensa, organismo encargado de las operaciones permanentes en el marco de la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Eso casi es lo más conocido, ¿no?, que puede, salvo las personas que conocen más su trayectoria, pero es, como dicen, lo más conocido, ¿no?, de que puede ser de su carrera militar. Sin embargo, he de deciros que su currículum militar es denso, es rico y es diverso. Yo he seleccionado solamente cuatro aspectos, porque a mí me han parecido que eran para mí más llamativos y porque además, digo, pues estos encajan mucho con el tema de geopolítica que se va a tratar. Su primer destino fue como teniente en el AIUN. Además, como comandante, fue agregado militar adjunto a la Embajada de España en Washington. Como teniente general, también fue director general de Política de Defensa. Y además ha sido acto representante para la presidencia española de la Unión Europea. Ya en el ámbito civil, como también sabéis, ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia en el periodo 2009 y 2019. Él tenía la gran responsabilidad, desde ese puesto, de facilitarle al Gobierno los informes pertinentes para prevenir cualquier peligro, amenaza o agresión a la nación. Y esto lo ha hecho bajo el mandato o bajo el gobierno de 3 presidentes, que también sabéis, los presidentes Zapatero, Rajoy y Sánchez. Por lo que el general Sáenz Roldán pues, ha participado activamente en momentos cruciales para la seguridad,
para la defensa de ámbito nacional e internacional y en momentos históricos. Yo simplemente cuando veía la franja del 2009 al 2019, me vinieron a la mente, ¿no?, 3 acontecimientos, posiblemente vosotros podríais decir muchos más, o el general, pero por ejemplo, el fin de ETA en ese periodo, 2009-2019, la declaración unilateral de independencia de Cataluña o la abdicación del rey Juan Carlos I, que precisamente ayer hizo 8 años de ello, lo que supuso un cambio en la jefatura del Estado, es decir, acontecimientos que coincidiréis conmigo, pues evidentemente son de una relevancia sustancial para lo que sería la historia de un país. Por tanto, podemos decir que el general es un gran servidor del Estado. Él ha sido distinguido, como no podía ser de otra manera, como doctor honoris causa por numerosas universidades y además es poseedor de numerosas condecoraciones, tanto de carácter nacional como internacional. Pero es igual, sea cual sea el destino del general o su encomienda, él siempre llega a lo más alto. Y actualmente él es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. En uno de los múltiples artículos que sobre la figura del general existen, yo leía que, decía el artículo, que los que le conocen bien dicen que es un hombre muy inteligente, afable y de carácter accesible. No solo me sumo a esa interpretación, pero si me permitís la matización, no hace falta conocerlo mucho. Esa es la impronta que uno percibe cuando conoce al general. Llevamos ya mucho tiempo, muy largo, en el que estamos asistiendo, unas veces como testigos y otras veces como sujetos activos de acontecimientos que afectan a ese natural anhelo o sentimiento de seguridad que todo ciudadano queremos tener en el ámbito de nuestra sociedad, ¿no? Y para lo que en su momento nosotros ya establecimos una serie de normas de convivencia basadas en la democracia, en la libertad y en el Estado de Derecho. Esto, como vosotros sabéis, pues tiene un montón de acontecimientos, no me voy a referir a todos ellos, los que llevamos viviendo desde hace tiempo, pero evidentemente genera una incertidumbre respecto de hacia lo que nos depara el futuro. Y ello sería objeto, como lo va a ser esta tarde, y por eso estamos aquí, de una profunda reflexión para saber hacia dónde nos podemos dirigir o hacia dónde nos dirigimos. Y lo vamos a hacer, eso es lo que yo espero, de la mano del general Saint-Roldán, para que él nos explique todos esos intrínculos o peculiaridades que tiene la geoestrategia y todos esos riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos. Y ello lo va a hacer con el título de la conferencia fijado por él mismo, que, como bien dice, no es hacia un nuevo orden mundial. Y con eso termino, porque lo que queremos es escucharlo a él. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores, buenas tardes. Permítanme un saludo especial al capitán general de Valencia, que es como se ha llamado toda su vida, y a mis compañeros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están por aquí, con los que he compartido sacrificios y algún que otro éxito. Un saludo muy cordial para ellos y para todos ustedes que esta tarde han pensado que era interesante venir a oírme a mí, a pesar de la tarde tan magnífica que hace para pasear por Valencia. He elegido el título, como bien nos dice nuestra presidencia, pero cada vez que lo elijo, al minuto de haberlo elegido, me arrepiento, porque casi es un esfuerzo estéril el estar permanente hablando de un nuevo orden mundial. Cuando aparecen, se sienta uno ante la televisión o lee los periódicos por la mañana, hay veces que ve que tiene que atemperar su discurso y a veces no solo atemperarlo, sino cambiarlo radicalmente. Yo espero que el que hoy les llegue hasta ustedes les dure un poco. No digo que sea ya eterno, pero sí al menos que les dure para unos días, y cuanto más les dure mejor. Ojalá que les dure para unos meses. Para unos años posiblemente no.
Pero ese es nuestro oficio, el ver un poco por dónde podemos ir. Esto es como el horizonte. Vemos el horizonte, queremos alcanzarlo y cuando lo tenemos al alcance de la mano vamos a llegar, vemos que hay otro. Y así sucesivamente. No me atrevo a decir tanto, como decía un marino, el horizonte en la mar, porque eso está casi siempre indefinido y no hay forma de alcanzarlo, sino, bueno, digamos como el horizonte en tierra, que sí que vemos que es una montaña o es un olivar y que por allí sale el sol o se pone, pero que cuando llegamos a ese horizonte ya tenemos que estar en el siguiente. Vamos a ver lo que hoy podemos decir de un nuevo orden mundial. Empezaré diciéndoles que yo tengo un libro de cabecera, el libro se llama Diplomacia y es el primer libro de la trilogía de Henry Kissinger. Se publicó en español en el año 1998 y me quitó un peso de encima porque, como lo leo por la noche antes de dormir, a veces tengo que consultar el diccionario y, en fin, me desespero. Ahora ya con la edición en español puedo leerlo de un tirón y lo leo con mucha frecuencia. Kissinger, como saben ustedes, era un diplomático, básicamente era el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero era básicamente un historiador. Y él todas sus conclusiones las saca de la historia y las aplica a la diplomacia y a las relaciones entre personas. Yo creo que para hablar del orden mundial hay que hablar de diplomacia y por eso saco a colación el libro de Kissinger. Y me viene también a la memoria una historia que puede ser verdad, a lo mejor no lo es, y es que en el año ya bien mediado, el año 45, regresaban en un viejo DC-3 desde Alemania hasta Estados Unidos 3 oficiales, uno del Ejército de Tierra, otro de la Armada y otro del Ejército del Aire y un diplomático. Y claro, la travesía era muy larga y tenían que parar muchas veces y repostar. Entonces, en algún momento, para entretener el vuelo, el oficial del Ejército del Aire dijo: no tengo que deciros quién ha ganado esta guerra. Ha sido el Ejército del Aire, eso es más que obvio. Fuimos capaces de ir a las retaguardias, de causar muchos daños al complejo industrial alemán y sin nosotros no hubiéramos ganado la guerra. El oficial de la Armada hizo un discurso muy parecido diciendo: no, pero bueno, reconocer que todo el tránsito de los repuestos y de los medios para mantener el combate y de los soldados desde América lo trajo la Armada y lo custodió y tuvimos un tanto por ciento de éxito altísimo, etcétera, etcétera. El oficial del Ejército de Tierra dijo: hombre, los que le hemos visto la cara al enemigo hemos sido nosotros, entonces alguna cosa tendremos que decir. Y el diplomático dijo: no os pongáis tan estirados con estas cosas, porque sin mí no hubierais tenido guerra. Entonces, ese es un poco, es necesario tratar la diplomacia cuando vemos estas cosas. Naturalmente, si hay algún diplomático en la sala, que me disculpe, pero es verdad que todo forma un conjunto. Y eso es lo que queremos hoy. Un militar hablando de relaciones internacionales, de orden, que es un campo generalmente aplicado a la diplomacia. Pero es así, y es el mismo Kissinger el que nos dice que algo así como: en nuestro tiempo, a veces de forma casi desesperada, buscamos un nuevo concepto de orden en el que vivir seguros. Esta es la historia. Es decir, nosotros no estamos desesperados, pero sí nos gusta saber que vivimos en orden, que vivimos en algún orden. No, a lo mejor no es en el que más nos gusta, y a lo mejor ni siquiera somos conscientes de hasta qué punto el desorden es desorden, pero sí queremos sentirnos en orden. Y eso es un poco lo que me gustaría traer hoy aquí. La verdad es que el propio Kissinger, y ya no lo voy a citar más, creo yo, para no parecerles a ustedes que soy lector de un solo libro, él dice que, claro, el caos nos amenaza con una interdependencia sin precedentes. Proliferación, desintegración de algunos estados, impacto del terrorismo, prácticas genocidas, comercios ilícitos, el uso de las nuevas tecnologías de forma incontrolada, la degradación del medio ambiente. Todo eso puede llevar a conflictos que estén fuera del control del hombre. Y se han añadido algunos más. Hace poco leíamos en un artículo de Opinión del País
que no se trata solo, que estamos muy pendientes de los conflictos entre estados, pero hay muchos estados con conflictos internos que también nos generan un sentimiento de caos. Por lo tanto, el sentimiento contrario a estar en orden. Bien, entonces, lo que sí es verdad es que en este mundo de hoy los espacios geográficos se enlazan de forma muy natural, es decir, ¿quién no ha viajado pues, a algún sitio lejano o incluso a más de un sitio lejano, o lo ve por televisión, ese sitio lejano, y le resulta tan familiar como si hubiera estado allí después de tantas veces verla? Es decir, hoy es verdad que los espacios geográficos se entrelazan no solo por los medios de comunicación, sino también por la gran facilidad que tenemos para establecer enlaces entre unos y otros. Si verdaderamente esto es verdad, es decir, nos enlazamos de forma natural, pero además casi todos tienen que resolver algún problema próximo al caos, también podríamos hacernos una pregunta entonces de si vivimos en un mundo en el que fuerzas exteriores a nosotros están condicionando nuestro futuro, aunque no sean próximas a nosotros, digo a toda intención, fuera de nuestro alcance. Y eso es lo mismo que decir si estamos o no viviendo en orden. Pues eso es lo que deberíamos discutir hoy un poco. Y especialmente a la luz de todos los últimos acontecimientos, los que nos han dicho por activa y por pasiva que van a cambiar el orden mundial, que es especialmente la guerra de Ucrania y todo lo que tiene a su alrededor. Pues por ahí queremos ir. La verdad es que hemos encontrado alguna definición de orden. Yo he hecho una propia, no sé si les gustará a ustedes o no, pero no me resisto a leérsela. A ver si verdaderamente conseguimos definir el orden, nos será a lo mejor un poco más fácil saber si vivimos en orden o no. Mi aportación a esto es, bueno, no sé si es simple o no. Siempre se ha dicho que el orden era equilibrio de poder, y a mí me parece que debía esforzarme un poco más y elaborar sobre el equilibrio de poder y que se note que he trabajado para venir a Valencia a hablarles a ustedes un rato. Para mí, el orden se produce cuando múltiples unidades políticas, no solo estados, y ahí hemos tenido el califato, que no era un estado propiamente dicho, y fíjense ustedes si nos traía errores, nos traía problemas, o no estados que son capaces de influir en nuestra vida. Yo decía, múltiples unidades políticas, no solo estados, ninguna lo suficientemente fuerte para derrotar a los demás, que viven bajo filosofías contradictorias y diferentes prácticas internas, y que han establecido reglas para guiar sus conductas y evitar conflictos. Un poco complejo. Pero más o menos es así. Múltiples unidades políticas que han decidido vivir entre ellas sin generarse problemas, estableciendo reglas, estableciendo normas que les permitan vivir en orden. Naturalmente, esto tiene un problema ya inmediato, que se lo pongo en conocimiento de ustedes, y es que es una forma de acomodarse a la realidad. Es decir, aquí no estamos haciendo ningún juicio ni ninguna visión moral. Aquí lo que decimos con el orden es acomodémonos a la realidad. Pero hombre, es que su vecino es muy malo, acomodémonos a la realidad. Y después vamos a hablar, y vamos a hablar a lo largo de estas 30 o 40 minutos que me han dicho que les hable. Entonces, el orden así definido no es simplemente eso, una forma de acomodarse a la realidad. El orden viene de aprender a vivir con nuestras imperfecciones, no solo con las nuestras, sino con las de la gente que nos rodea. Y eso es lo que debíamos entender antes de empezar a definir, a hablar si verdaderamente hay orden o no hay orden. No sé si les valdrá a ustedes esta definición, habrá después un trozo de preguntas y respuestas y podremos matizarlas si ustedes quieren, pero ya les anticipo que no se trata de establecer una única visión moral. La única visión que se está de establecer es vivir en orden para algo absolutamente sencillo,
que es disfrutar de lo que consiguieron con graves riesgos de sus vidas y a veces con muchos muertos para que lleguemos hoy aquí. El derecho internacional, la vida entre estados y la vida entre personas. Si tuviéramos que poner un ejemplo, imagínense la de personas que costó y la de muertes que costó la piratería. Hoy está perfectamente arreglada en el derecho internacional. Si viéramos hoy el derecho del mar, diríamos, podemos navegar por los mares porque durante muchos años y mucha gente y con sus riesgos han sido capaces de establecer un orden. Y eso es lo que quería decir. La historia, y cité que la parte de historiador de Henry Kissinger nos enseña, básicamente por analogía, y nos ofrece experiencias que nos permiten entender un poco mejor la situación de hoy. Yo voy muy atrás. En las escuelas de Estado Mayor, y alguno de mis compañeros presentes entenderá la frase, me estoy volviendo a los fenicios en la historia, pero estos fenicios que les voy a decir a ustedes son singulares y tenemos que agarrarnos a ellos si queremos hablar de orden mundial o no. Estos fenicios, que quiere decir un acontecimiento histórico muy lejano del mundo en el que estamos, para mí es la paz de Westfalia, 1643, después de la Guerra de los 30 años. Europa asolada, no digo nada a España, que era la que no solo proporcionaba soldados, sino que proporcionaba todo su dinero. Finalmente se firma la paz en Europa, por primera vez. Y ahí nos encontramos con 4 cuestiones que funcionan hasta hoy y que sirven para la definición de un orden mundial. En primer lugar, el equilibrio de poder. La paz de Westfalia se firma por lo que decíamos, que nadie es lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos los demás. Y ante esa situación dicen, bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. La segunda, la razón de Estado. Dentro de cada Estado, los Estados son soberanos y nadie está legitimado para ir allí a meterse en sus asuntos. En aquel momento la razón de Estado estaba muy pendiente de la religión, eso fue la guerra de 30 años en Europa, pero, oiga, usted rece a quien quiera y rece el evangelio que quiera, el de Lutero o el de San Juan, y dentro de su Estado, pero no agreda a los demás queriendo que lean otro evangelio. El tercer elemento, también muy importante, es la inviolabilidad de las fronteras. Y el cuarto es la soberanía nacional, que es un poco el resumen de los otros 3. Esto está en Westfalia, 1643. Y esto dura hasta hoy. Lo que ocurre es que en el momento que Westfalia se aprueba, que la paz de Westfalia se firma, entonces se aplicaba exclusivamente a Europa. Pero no es porque no se pudiera aplicar a otros sitios, es porque en Europa no éramos conscientes de que vivían otros mundos y que esos mundos, que a partir de ahora les llamaremos esferas de poder, como le llaman los que saben de esto, que esos mundos tenían también sus criterios, habían tenido también su Westfalia, o si no lo habían tenido, habían sido capaces de codificar también un sistema de vida. Uno de ellos, Europa, había firmado Westfalia bajo la ignorancia de que otras esferas de poder estaban también influyendo en la vida de las personas. Como por ejemplo Rusia. Rusia era un poder absoluto en el momento de la paz de Westfalia. Y Rusia tenía una religión única y estaba dispuesto a hacer a todos los demás, y saco la religión porque en Westfalia era importante después de las guerras de religión, era algo a imponer al adversario. Y tenía una política de expansión territorial en todas las direcciones. No era por casualidad, y así cuentan los que saben de esto, que el águila de Rusia es bicéfala, porque miraba hacia el este y hacia el oeste, porque quería igual expandirse hacia China y aquellos contornos que hacia Europa. Entonces, en el momento de Westfalia existía Rusia. Lo que pasa es que no nos rozábamos, nuestras esferas vivían en un magma en el que no se tocaban. Y lo mismo ocurría con China, que estaba al extremo, que tenía sus propias jerarquías políticas y culturales, igual que las nuestras, y que quería imponer a los bárbaros, que qué curioso, éramos nosotros,
quería imponer a los bárbaros su sistema de vida y llegó hasta muy cerca, volviendo desde donde venía. Y además de Europa, China y Rusia, el Islam. El Islam nace en un momento también en el que las cosas son preponderantemente intrusivas. Ellos dicen que la religión tiene que ser en todo el mundo. Entonces, están dispuestos a tener un gobierno único bajo un mandato divino e imponerlo a todos los demás. Y todos esos estaban deseosos de su orden. Y en un momento de esos también, que nunca sabremos si somos nosotros o somos otros, nacen los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América hoy, parece, ya lo veremos un poco más tarde, que ya hoy hay una forma de decir que somos nosotros. Es Occidente, es the West. Pero hubo un momento en que no lo teníamos tan claro. Pues esas eran las esferas que se movían y sin apenas rozarse. Y por tanto podíamos vivir en un cierto orden. Órdenes, de todas maneras, desde entonces ya hubo muchos. El orden cambió en el Congreso de Viena en 1815. 200 años de orden con Westfalia. ¿Saben ustedes cuánto tiempo hemos estado en el último orden? Pues desde la retirada de Afganistán, 12 de agosto, hasta la gestión de crisis en Ucrania, 6 de enero. Hemos tenido un orden de 3 meses de duración. Y veníamos de un orden de 200 años de duración. Y en medio ha habido otros, pero desde luego lo que no nos podríamos ni siquiera pensar es que íbamos a tener un orden que tan rápido se nos quedara viejo. Que el orden fuera a tanta velocidad. Y les recuerdo a ustedes que lo que mata es la velocidad. Una bala tirada con la mano a alguien le hace un rasguño. Si la tiramos con un fusil lo matamos. Lo que mata es la velocidad. Pues fíjense, sin que yo esté hablando, estos son unos términos para entender mejor lo que nos está ocurriendo, pero fíjense, el último orden nos ha durado 3 meses. Y vamos a ver, por tanto, cómo es posible que entendamos esto. La realidad es que todos estos valores de Westfalia se recogen, y aún mejor, en el Acta Final de Helsinki, que curiosamente todo el mundo le llama el Acta Final de Helsinki, pero que se aprobó en Madrid en el año 1975, después de un periodo de sesiones que duró más de 3 años hasta llegar al Acta Final de Helsinki. Y en el Acta Final de Helsinki, que es el documento que yo en mis capacidades pues, de director general de Política de Defensa o de jefe de Estado Mayor de la Defensa y en algunas otras que gracias a Dios he tenido, pues yo es el documento que más he enarbolado. Cuando he tenido que discutir con adversarios o con los que querían ser nuestros aliados, pero todavía les quedaban dudas de que era ser buen aliado, he tenido que ponerles delante el Acta Final de Helsinki, porque es más o menos Westfalia, pero viene ya un ayornamiento, una puesta al día, porque habla también ya del comercio abierto, de un sistema financiero internacional más o menos estable. Habla de las reglas para resolver las disputas, porque Westfalia creyó que no iba a haber disputas. Y habla de las reglas para resolver disputas. Y habla de los límites que ha de tener la guerra en el caso de que se produzca, si se llegaba a ella. Pero es una evolución. Y el Acta Final de Helsinki es de 1975. Entonces, desde entonces, incluso en las épocas más difíciles, que yo creo el periodo de orden más complejo que hemos tenido ha sido la Guerra Fría. En la Guerra Fría llegamos a articular un término, una estrategia que se llamaba la estrategia MAD. Como ustedes saben, MAD en inglés significa loco, pero a la vez el acrónimo MAD significaba Mutual and Assured Destruction, destrucción mutua y asegurada. Se puede ser más bárbaro que establecer una estrategia en la que dice
te voy a matar seguro, y tú a mí. Pues hasta en esos momentos tan terribles vivimos con un cierto orden. Y gracias a Dios, como todos sabemos, nunca se llegó a esa situación tan terrible como la que preveía la estrategia MAD. Es verdad que algunos, especialmente en manos de los poetas, ya sabemos todos que nos dan unos caminos a seguir que no son tan duros como los nuestros. Borges, que decía, bueno, en la Guerra Fría no nos unió el amor, pero nos unió el espanto. Y por tanto fuimos capaces en todo ese tiempo de vivir con una cierta dignidad. Pero como decía, sin ningún juicio moral a la situación. Vivamos en paz y dejemos los juicios morales para otro momento. Hoy podríamos decir, por tanto, después de muchos órdenes, que hemos vivido en paz, en orden, pero que esas esferas han ido también, como consecuencia de otros magmas en los que están flotando, han ido aproximándose. Les pondré un ejemplo. En el año 1971, el secretario de Estado de los Estados Unidos fue a China y le dijo al presidente Zhou Enlai, ¿y usted qué quiere de China? Dice, yo no quiero nada, yo solo quiero que nos conozcamos. Y el presidente chino le dijo, ¿y usted cree que eso va a tener algún beneficio? Pues yo creo que sí, pues entonces vengan. O sea, la razón por la que se hace la primera visita del presidente de los Estados Unidos a China es para conocerse. Y estamos en el año 1971, las esferas se habían movido con mucha autonomía, pero con qué pocas se empiezan a mover desde entonces. Por ejemplo, con Internet, con la cuarta revolución industrial. Ahora es imposible vivir solo. Ahora es imposible no haber contactos entre unos y otros. Por mucho que se empeñan, todos hemos oído que en los días del ataque se cortó Internet. Imposible. Siempre hay alguien que tiene un amigo y ese amigo tiene un primo que le conecta a través de no sé qué, con no sé cuántos, o le manda una foto que... Y la realidad es que ahora hemos llegado a un punto en el que ya vivir así, vivir aislado, es imposible. Y entonces las esferas que ahora siguen en perpetuo movimiento, lo que les ocurre es que chocan, claro, y chocan. Y este movimiento continuo nos hace que estemos de nuevo en un orden desordenado. Y queremos poner orden. No entro en detallar pues, lo que nos trae de bueno o de malo Internet, y lo que nos trae de bueno o de malo el magma en el que hoy vivimos todos, pero la realidad es que, por ejemplo, China y Estados Unidos hoy están envueltos en una guerra comercial. Y hablaremos después, si hace falta, y si a ustedes les interesa, de si hay algún otro tipo de guerra próxima o posible entre China y los Estados Unidos. Pero sus esferas irradian influencia, y no solo por eso, sino también, y es el caso más patente, por las nuevas tecnologías 5G. Para las nuevas tecnologías 5G, imprescindibles para nuestra vida, para la de nosotros también, en un futuro muy próximo, solo hay dos modelos, o el chino o el americano. ¿Quién nos iba a decir que en el año 2023 o 24 o 25 íbamos a tener que elegir quién nos coloniza? Porque el establecimiento de una red 5G, con acuerdo a unos parámetros y a un sistema en el que se apoya el otro, se parece mucho a una colonización. Una vez que la elijamos, entraremos por un camino en el que alguien liderará ese sistema y será o uno u otro. Por tanto, esto está ocurriendo en el orden del día. Pero también es verdad, y se lo digo para que no haya tanta inquietud como para llegar al final de esta conversación, China está ampliando su esfera de control, pero desde lo que siempre le hemos llamado, y a mí no me gustan mucho los anglicismos, pero es que a veces ya es como decir jeans a los vaqueros, pues ya todo el mundo lo sabe, pues a través del soft power. China no quiere venir a Occidente a poner su bandera. China quiere venir a poner una tienda. Y para eso hace todo lo necesario, desde la
construcción física de la tienda a el abastecer a esa tienda de todo lo que necesite. Hoy, un barco sale de China, toca en 22 puertos desde China hasta Barcelona, y en los 22 puertos ha tocado en facilidades que son suyas. Ya no le preocupa a China el paso inocente por los estrechos, eso ya acabó. Lo que le preocupa a China ahora es que la forma de extraer recursos de algún lugar de Europa o de África o de América y la forma de mantener abierta su tienda en África, en América o en Europa se haga a través de un sistema de navegación que es suyo. Eso es lo que está ocurriendo con China. Y Rusia, mientras tanto, pues lo hemos sabido. Rusia, en cambio, no estoy hablando hasta hoy, estoy hablando hasta antes del acontecimiento al que tenemos que darle un tratamiento especial. Rusia, en cambio, era al revés. Rusia quería desestabilizar. Y en las dos esferas, Europa, Rusia, Estados Unidos, Rusia, Occidente y Rusia, si es que son las dos esferas, no quería poner una tienda, él sí quería poner una bandera. Y a través de este magma nuevo, que es Internet y otras muchas cosas, sí que se dedicaba a desestabilizar. Y si queremos poner un ejemplo, el día 1 de enero del año 2021, uno de los problemas más graves con los que se despertó Alemania era porque 10 pakistaníes habían violado a una joven alemana en Múnich. La cuestión es que era falsa, porque el día 2 y el 3 de enero se revisaba en el Parlamento alemán la nueva ley de inmigración. Y los rusos habían dicho, yo te voy a desestabilizar. Yo voy a hacer que la sociedad alemana no sea libre en el debate sobre qué información, sobre qué postura tomar sobre la inmigración. Aquí también, lo han dicho los periódicos, han tenido algo que ver en algunos de los acontecimientos nacionales. Pero la realidad es que ese era el otro magma que, como ven, chocaban. Y chocaban por cuestiones radicalmente diferentes. Y no digamos nada, el Islam. El Islam se dedicó a matarnos. Atentados en Europa. Es verdad que no tantos como ellos, porque europeos debieron morir, pues no sé si 500 personas o 600 en los atentados del Islam, y árabes del mundo islámico murieron del orden de 25.000. Es decir, no quiere decir que estuvieran el objetivo solo en nosotros, pero sí es verdad es que en las esferas descritas se movían. Y han nacido nuevas esferas, como por ejemplo África, que es una fuente de inquietud. ¿Y por qué es una fuente de inquietud? Porque también nos puede desestabilizar a través de su inmigración ilegal, pero en cambio nos puede estabilizar, como es la vida, a través de todas las tierras raras que tiene en su territorio y que sin ellas no será posible el desarrollo. No podremos hacer coches autónomos, ni podremos hacer teléfonos móviles que sin determinadas capacidades. Y en América aparece otra esfera en la que afortunadamente, y digo afortunadamente, y seguro que especialmente si hubiera un sudamericano diría, pero bueno, este señor es un bárbaro. Digo afortunadamente desde el orden de la influencia exterior, todavía las relaciones horizontales son muy complejas. Por tanto, no es una esfera que se mueva al unísono y vaya por un camino, sino que es una esfera que tiene tantas tensiones internas que todavía no sabemos muy bien con quién va a chocar. Pero todo eso es lo que ha seguido. La realidad, por tanto, ha sido muy compleja hasta hoy, y hoy la complicamos un poco más. Llega una nueva administración americana, con el señor Biden, y toma unas decisiones razonables y las que debe tomar, la que puede tomar, que para eso es un país soberano, y dice, bueno, vamos a hacer otra cosa. Ya no me interesa Europa. Y seguidas de las imágenes de aquel C-17 en el que los ciudadanos afganos se caían al suelo y todo aquello que vimos, dijo otra cosa singularmente dura: me voy de Europa, me voy a la zona Asia-Pacífico.
y me voy allí con todas las de la ley, siguiendo dos frases singularmente desafortunadas dichas poco antes, como era la de Mr. Trump, la OTAN es una organización obsoleta, o como era la del señor Macron, que decía la OTAN tiene encefalograma plano. Siguiendo posiblemente esas dos, se va a la zona de Asia-Pacífico y dice, señores europeos, allá, ustedes se las arreglan. Y por si esto fuera poco, Rusia, que se siente fuerte en un momento en el que le hacíamos creer que era débil, dice, pues hasta aquí hemos llegado. Yo ya soy fuerte y no permito alguna de las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. Pero el orden entre una cosa y otra, como les decía a ustedes, son 3 meses. Desde que los Estados Unidos nos dejan solos hasta Rusia, pasan 3 meses. Y a los 3 meses pasan cosas también muy interesantes. Lo primero es que los Estados Unidos vuelven. Estábamos muy preocupados por muchas cosas, pero especialmente porque se iban, porque le iban a dar sus submarinos nucleares y su material a Australia y a Nueva Zelanda, porque enfocaban la seguridad del mundo para los Estados Unidos y, por lo tanto, para el mundo alrededor, lo enfocaban conteniendo a China. Ya no hacía falta hacer nada aquí. La verdad es que parece, hoy he cerrado una clase, un curso de oficiales de inteligencia en el CSDN, ¿y quién les aconsejó? Porque mientras estábamos virando todo hacia China, estábamos teniendo grupos tácticos de la alianza, ninguno lo sabe mejor que los compañeros de los ejércitos que están hoy aquí, españoles en Letonia, o los F-18 españoles estaban vigilando el espacio aéreo de los Bálticos, por tanto, parece que fue una consideración un poco alegre. Cuando el término alegre en mi pueblo es una consideración a la que se le ha prestado poca atención, no que se fuera cantando hacia el Pacífico. Pero esto es lo que ocurrió. Y ocurrió algo también muy singular, y es que durante muchos años habíamos permitido o habíamos hecho pública la idea, y en la que vivía Rusia, que era, usted diga que es grande, que yo Europa hago como que me lo creo. Y al amparo de esa filosofía, usted diga que es grande y yo hago que me lo creo, ampliamos 4 veces la OTAN hacia el territorio ruso. Llegó un momento que coincide con la marcha de los Estados Unidos, que coincide con las grandes discusiones sobre cuestiones domésticas en la Unión Europea, y que Rusia interpreta que Europa ya es y la OTAN son más débiles, y entonces cambia de paradigma y dice, ustedes digan lo que quieran, pero yo sé ya que soy fuerte, y lo van a notar. Y eso ocurre entre enero y marzo de este año. Rusia dice, ya soy fuerte, y por tanto ya estoy capacitado para tomar mis propias decisiones, y usted, en cambio, es ya más débil, porque se han ido los americanos, porque están ustedes discutiendo de otras cosas, y aquí nos vamos a ver. Y por eso es por lo que hemos llegado a el problema de Rusia en la guerra con Ucrania. Yo aquí debo hacer un inciso, y es que si alguien piensa, por esta pequeña forma de describir en 5 minutos lo que ha ocurrido, ha sido una gestión de crisis muy elaborada de mucho tiempo, que estoy, aunque solo sea en un 1% de favor de Rusia, y no es así. Nunca estaré a favor de los que hemos visto que matan a las señoras mientras dan a luz, o que matan a las personas mayores que están en la cola del pan, o que dejan como la palma de la mano a un Estado que es 1,6 veces España. No estoy de acuerdo. Estaba hablando exclusivamente de geopolítica. Estaba hablando de la percepción que los que tienen la obligación de generar orden, y que a veces lo único que hacen es estropearlo, tenían. Y esta era la percepción que había en ese momento en Europa. Y que venía, en el caso de Ucrania, también de bastante atrás. Conviene recordar que en la cumbre de Madrid de OTAN, ahora va a haber una, el día 29,
en la pasada cumbre de OTAN en Madrid, en el año 1997, se acordó tener un acta especial, una relación especial, y se llama así, acta fundacional, de las relaciones OTAN-Rusia, en el 97. Desde entonces a los de Ucrania les hemos estado diciendo, usted tenga un poco de paciencia, que pasado mañana es OTAN. Y no ha sido así. Pero tuvimos la intención siempre de tenerla, y en el año 2002, por casualidad, porque pasaba por allí, yo inauguré la oficina de enlace de la OTAN en Kiev, donde había un coronel alemán allí de jefe y había 10 o 12 oficiales aliados y 10 o 12 oficiales ucranianos, porque era el camino natural, pero hemos visto que no era así. Si a todas estas cuestiones que están relacionadas con el orden añadimos una tercera, que ahora les cuento, es por lo que podríamos pensar que quienes teníamos la obligación, que no éramos nosotros, desde luego, de mantener estas cuestiones en orden, podían haber hecho otra cosa. Y esa tercera cosa era que la gestión de crisis se llevó muy mal. Todos nosotros, los que hemos estudiado en las escuelas de guerra, en las escuelas de Estado Mayor, hemos aprendido que en gestión de crisis no hay que subir mucho la retórica. Porque si subimos mucho la retórica, alguien tendrá que volver a su país con la sensación de haber sido vencido. Si la retórica es muy alta, como hagas esto, yo te caerán todas las penas del infierno, y no lo hace, en su casa dirán, claro, te han hecho un órdago y has dicho que no lo aguantas. Por tanto, subió mucho la retórica y por eso nos hemos encontrado en esta guerra en la que nos encontramos hoy, que es algo terrible y que nos está afectando naturalmente al orden por muchas cosas, porque queramos o no, estamos tomando partido. Aquí no estoy yo de acuerdo con Heráclito, que decía siempre, la guerra es la madre de todo el progreso. Qué barbaridad, y anda que no lo dijo pronto, nos fastidió a muchos de los que no estamos pensando siempre en cómo lograr la paz. Pero es verdad que esa guerra nos pone ante nosotros mismos de una forma diferente. Y ahí es donde estamos. Y esta guerra acabará. Estoy seguro que alguien dirá, ¿y cuándo? Pues yo no lo sé. Yo podría darles a ustedes algunas claves, pero no lo sabemos. Pero lo que sí es verdad es que esa guerra acabará. Y en ese momento el mundo será diferente. Y será diferente por varias cosas. Primero, en Europa nos encontraremos con unas relaciones con Rusia radicalmente diferentes. Nadie puede ya ir de la mano, por mucha necesidad de gas que tengamos, de las personas que asesinaban a parturientas. Nadie puede ir ya de la mano. Por tanto, por muy maravillosa que sea la gestión de la salida de esta guerra de Rusia, ¿quién va a ir de la mano de Rusia por el mundo internacional? ¿Quién va a ir? Y además, con esto ya hemos decretado el fin de los politik, que hemos vivido 35 años, ya se acabó. Es decir, eso de templar gaitas con los rusos en función de que cómo se había desmembrado la antigua Unión Soviética, se ha acabado. Y la OTAN y la relación transatlántica quedará, sin duda alguna, mucho más fortalecida. Y nace una Europa geopolítica potente. Ahí están sus dos últimos documentos y lo que queda dentro de las decisiones de los países de la Unión Europea, no solo de tener una relación transatlántica muy fuerte, hasta tal extremo que han dicho, usted dirija la participación de la OTAN en este problema europeo, sino que además yo creo que las decisiones que está tomando ahora la Unión Europea en cuanto a la guerra y en cuanto a su futuro son las más cruciales que ha tomado desde su existencia. Y se acelerará la configuración del orden mundial a través de una frase. Los think tanks, estos que son los que piensan en seguridad, siempre hacen frases muy imaginativas, pero que a veces vienen muy bien. Los think tanks ya están diciendo que el mundo será dos, the West and the rest. The West, en las que estaremos nosotros, y el resto. Y eso es un paso tremendo. O mejor dicho, tres, como mucho, China, Estados Unidos y el resto. Y el resto que por triangulaciones irán haciendo que las esferas
del bipolarismo que vamos a vivir, que son Rusia y China, tengan más o menos peso según a esa esfera se adhieran uno o dos o varios, o se adhieran circunstancias del resto. Por ejemplo, tenemos una cuestión ahora importantísima, que es ¿a quién le vamos a vender las tierras raras? ¿A China o a los Estados Unidos? Por el que tenga más capacidad de obtener tierras raras, tendrá mayor capacidad de seguir trazando su futuro. Esto es lo que nos está ocurriendo. Quienes están tratando de definir un nuevo orden mundial nos van a intentar convencer muy pronto de que lo han logrado. Pero tenemos que tener ante ellos una reflexión que yo creo que es muy interesante. Y me perdonarán que vaya por ahí porque parece que estoy en el mundo de la metafísica. Lo que no podemos hacer, después de todo esto que hemos mencionado por encima desde Westfalia hasta aquí, es negar nuestros principios. Nosotros hemos vivido bajo unos principios en el que hemos crecido, bajo los que hemos educado y con los que estamos educando a nuestros hijos o a nuestros nietos. Hay que seguir manteniendo los principios. No vale que por la comodidad de acabemos pronto con la guerra, volvamos a un orden en paz. ¿No resultaba extraño las afirmaciones que 4 presidentes de 4 países europeos fueron a hacer a Ucrania, como diciendo, bueno, vamos a encontrar el tono geopolítico adecuado? Estoy de acuerdo, pero tendremos que mantener el tono geopolítico adecuado en tanto en cuanto podamos mantener nuestros principios, o si no, ¿con qué cara vamos a volver a casa después de estas reuniones? ¿Con qué cara vamos a volver a casa cuando digan, sí, se han extralimitado muchísimo, han matado a muchas señoras y a muchos niños y a muchos civiles y han dejado todo como la palma de la mano, pero hombre, ya nos estamos cansando, vamos a firmar la paz y ya iremos después con los euros a crear una sensación de un nuevo orden? Naturalmente que tenemos que tener una sensación de un nuevo orden, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es sin absoluto abdicar de nuestros principios que llevamos tantísimos años generándolos, como les decía, a través del sacrificio de muchos. Y mientras vayamos por ahí, podremos seguir trazando un orden. Lo que no podremos seguir es si para trazar un orden abdicamos de todos los valores que hemos defendido nosotros y tantos a lo largo de la historia. Porque además podremos perderlos para siempre. Me dijeron que hablara 45 minutos y en este momento se cumplen. Aquí paro. El tema, estoy seguro que merece muchísimas más reflexiones, pero eso lo dicen ustedes ahora cuando hablamos el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Has abierto varios jardines que se dicen, ¿no?, para la reflexión. Vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta? Un momentito, por favor. Hola. Buenas tardes. Simplemente quería comentar que voy a hacer solo una pregunta, porque usted ha comentado que es importante un orden entre los políticos, pero por encima de los políticos hay una teoría que dice que hay una élite que tiene más poder. Y simplemente quería hacer una pregunta a usted y a todo el público, de que levante la mano quien sepa cuál es el motivo del 59% de las muertes en el mundo. Si alguien está seguro. La pregunta está dirigida al general, me imagino, ¿no? Bueno, sí. Todo, a él. Bueno, es que quien contesta las preguntas es el general. Entonces, ¿la pregunta es para el general? Sí, pero si vale. alguien del público lo sabe, era solo levantar la mano, no responder. Vale, muchas gracias. O sea, no es responder, pues entonces estoy feliz. Pero, ¿puede usted demostrarnos que estamos con nuestro pensamiento en lo cierto o no? ¿Cuál para usted es el origen del 69% de las muertes en el mundo, o el 59%?
No, según la OMS, hay un único motivo que desencadena el 59% de las muertes en el mundo. ¿Qué es el hambre? No, pero es que lo curioso es que es más importante saber el por qué nadie lo sabe, porque yo he ido a muchas conferencias y nadie lo sabe. Y claro, algo tan relevante, el 59%, todo el mundo lo debería saber, pero claro, como los medios de comunicación, algo tan grande lo dicen muy pocas veces al año y otras cosas más pequeñas las dicen muchas veces, pues es simplemente demostrar que los medios de comunicación pues están manipulados por la élite, era simplemente eso. Porque no es un dato que yo me invento, lo dice la OMS. Hay un motivo que es el 59%. ¿Pero qué dice la OMS? ¿A usted le importa decírnoslo? Sí, dice que es la... Porque podemos no estar de acuerdo con la OMS y no pasa nada. Sí, pero aunque no estuviéramos de acuerdo, es curioso, como mínimo es curioso, que algo tan grande, tan relevante, tan indiscutible, porque en eso supongo que estaremos de acuerdo, todo el mundo tendría que saberlo, algo tan grande. En cambio sí que sabemos cosas pequeñitas, como una guerra que han muerto 1.000 o 5.000, o el coronavirus que se han muerto 6 millones en el mundo, que son cosas muy pequeñas comparadas con un 59%. Entonces simplemente es algo muy relevante y muy curioso. Bueno, simplemente voy a decir lo que dice la OMS, es el no tener una dieta saludable. Bueno, comer cosas que no son sanas. Si dice eso la OMS, son unas hermanas de la caridad, porque no es que no tengan una dieta saludable, es que no tienen una dieta. Es decir, ahora yo al hablar, naturalmente como tengo aquí notas que hubieran dado para dos... Hay una cosa que tenía aquí que no he dicho, es la crisis alimentaria que va a ocurrir muy grave. Y yo siempre he pensado que iba por ahí. ¿Por qué? Porque la crisis alimentaria es un problema muy grave que ya está ocurriendo y que va a ser una de las consecuencias más graves de la guerra en Ucrania. En este momento, para lo que teníamos que estar preparándonos, además de para las sanciones, que está muy bien y es opinión mía, es también para la crisis alimentaria y la crisis de refugiados. Porque la crisis alimentaria va a generar también una crisis de movimientos de masas importantísimo. Y eso es así. Ahora, dígale de mi parte a la Organización Mundial de la Salud que no mueren el 59% de la población por crisis alimentaria. Pero sí es igual, con que murieran un 2%, y nos sentimos humanos, como hemos dicho, y con principios, y sabemos dónde estamos, y cómo hemos llegado aquí, y cómo tenemos que salir de aquí. Tenemos que estar previendo algo para la crisis alimentaria, y ahí es donde yo creo que no está ocurriendo nada singularmente importante. Enfatizo el creo porque el mundo es muy grande y muchas organizaciones internacionales se dedican a muchas cosas, pero es verdad que vamos a tener un año durísimo en cuanto al hambre. Y no deberíamos estar simplemente pensando en la comodidad de que ya acabó la guerra, sino deberíamos estar pensando que con guerra o sin guerra tenemos que alimentar a 22 millones de personas, que no sé si es el 59%, a 22 millones de personas que previsiblemente morirán el año que viene si no somos capaces de darles de comer. Y que en vez de ser 6 o 7 como eran, ahora van a ser 22, precisamente porque la crisis de los alimentos va a ser mucho mayor. Así lo veo. General, en primer lugar, muchas gracias por su conferencia, que me pareció desde luego del mayor interés. Quería preguntarle solamente las tensiones que periódicamente se viven con Argelia. ¿Se pueden inscribir, sobre todo las actuales, en el clima de tensión que existe con Rusia, o lo ve como una cuestión, digamos, entre vecinos? Exactamente, digamos, ¿cuál sería un poco la razón de esta situación? Y al final parece que con el norte de África es muy difícil trabajar, porque si no se enfada Marruecos, entonces se enfada Argelia, y cuando se enfada Argelia, entonces Marruecos es amigo, y no sé, me parece que es una zona que es muy sensible para nuestros intereses como país y realmente de una gran complejidad en ese sentido. No sé, por tanto, si eso tiene, digamos, algún tipo de camino de solución. Gracias. Bien, para ir a lo concreto y lo que yo opino, yo creo que no tiene nada que ver, que Rusia no está ahora para ir a Argel a decirle no le vende usted gas a España, porque el señor Gali ha venido a tratarse de un cáncer en Logroño. Sinceramente, creo que no están ahora en eso.
Es verdad que las relaciones entre Marruecos, Argelia y España tienen que ser un triángulo equilátero, perfectamente engranado. Y yo creo que en este momento no lo es. No solo por alguna decisión que pudiera ser desacertada desde España, también tendrían que considerar ellos si las relaciones horizontales están legitimados para tenerlas tan débiles como las que tienen. Pero la realidad es que es así. Y si yo tuviera algo que ver en la diplomacia, lo que sí diría, no solo que sin mí no han tenido ustedes guerra, sino les diría, tenemos que hacer que las relaciones entre los tres sean un triángulo equilátero. Y es posible. Y si hay que hacer alguna cesión, pues habrá que hacerla, y si hay que hacer alguna otra cosa, alguna ayuda en otro sentido, pocas cosas no las puede la diplomacia cuando está bien llevada. Pero desde luego, sin ninguna duda, mi tesis, los militares hablamos mucho haciendo figuritas o pintando flechas en un mapa. Yo veo las relaciones entre España, Marruecos y Argelia como un triángulo equilátero, en cuyo vértice estamos los tres. Y no tienen que ser, desde luego, un triángulo escaleno. Y digo algo más también, que no me lo ha preguntado usted, pero lo anticipo. Lo mismo debe ocurrir en las relaciones Estados Unidos, Marruecos, España. Porque a nadie se nos oculta que esos dos triángulos tienen algún punto en común, que es España. Y España tiene un triángulo que se expande por Marruecos y por Argelia, y otro por Marruecos y por Estados Unidos. Eso es un poco el gráfico que nos presenta el problema. Y en ambos casos, para resolver el problema, hay que resolver un triángulo que tiene que ser equilátero. Y en los dos la diplomacia tiene mucho que ver. ¿Alguna pregunta? Un momento. A la señora primero, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle cómo tiene pensado la Comunidad Europea hacerle frente a esa crisis de alimentación de tantos millones cuando la Comunidad Europea está descapitalizándose mucho por lo que está invirtiendo en la guerra esta de Ucrania. ¿Cómo va a poder hacer frente económicamente a tantísima hambruna y a tanta emigración como se espera? Gracias. Bueno, yo la respuesta corta, es no lo sé. Y me aproximo más a esa respuesta que a otra un poco más elaborada, porque no lo sé. Yo creo que una hambruna como la que se prevé no puede ser tampoco solo cosa de la Unión Europea. Es decir, y de hecho ya hemos visto también los Estados Unidos, ya nos han anunciado que están haciendo un plan para exportar de sus grandes estados productores de maíz, etcétera, movimientos hacia el norte de África. Tendremos que hacerlo entre todos. Naturalmente, la Unión Europea para nosotros es a la que hemos empoderado, qué palabra más fea, para que haga esas cosas. Y hasta ahora la Unión Europea nos ha demostrado que sí que es sensible a esas cosas. Nos hemos quejado mucho los militares de que no era muy sensible a las cuestiones de defensa y seguridad, pero la Unión Europea sí ha sido sensible a eso. No sé, hasta ahora, lo único que sé es que en Estados Unidos está ya funcionando una comisión para ver cómo se ataca a esta tremenda hambruna. Posiblemente en esa comisión pueda, si no ha entrado ya, alguien de la Unión Europea para coordinar esfuerzos. No lo sé, pero es una catástrofe de tal magnitud que no podemos hacerlo solos, ni la Unión Europea ni nadie. A mí, el dato que yo estoy manejando, que no sé si es la verdad, es que pueden morir 22 millones de personas. Entonces, y además van a morir en nuestra vecindad, porque a medida que el hambre aumenta, las personas se van moviendo hacia el norte, en África. Entonces, van a morir ante nuestros ojos. Tendremos que ser capaces de poner un límite a ese número de muertos. No soy tan iluso como para pensar que vamos a ser capaces de alimentar a todos, pero sí creo que deberíamos poner un límite. Alguien estará pensando, pero mi respuesta es que no lo sé. Al señor.
General, muchas gracias por su compleja exposición. Yo quería preguntarle si es relevante o no en el ámbito geopolítico el papel que en los últimos tiempos viene desarrollando, sobre todo en el campo de los valores, los grupos de influencia de los globalismos. No sé, tampoco, parece que es que he venido aquí poco preparado, pero las preguntas son... Yo diría algo que es una generalidad, y es que todas las ideas son buenas hasta que se demuestre lo contrario. El mundo hoy es global y efectivamente los que están diciéndonos, oye, todos somos uno, y si una parte de nosotros mismos no está bien, tampoco lo estamos nosotros, es una idea que merece ser atendida. La cuestión es que el foro en el que busquen estar. Es decir, aquí en este momento, y ya lo hemos dicho también especialmente desde el acta final de Helsinki, hemos sido capaces de darnos un determinado número de organizaciones internacionales que mal que bien con las que nos vamos manejando. Yo les aconsejaría a los que vengan con una idea brillante que sean primero capaces de ponerlas en la opinión de todos para que podamos apoyarla, y después que sean capaces de ponerlas delante de alguien que pueda implantarla. Y hay, desgraciadamente, muchas personas con muchísima buena voluntad, y a las que yo me uniría absolutamente sin ningún género de dudas, que se encuentran que después no hay forma de poner en orden su idea. Pero ninguna idea es mala hasta que se demuestre lo contrario. Lo que sí hay que buscar es que sea eficaz. Y para la eficacia, después de lo que estamos viendo en este orden que nos hemos dado, hay muchas organizaciones que pueden ayudarnos. Hemos hablado de la Unión Europea. La Unión Europea no nació como un elemento de seguridad, ni de luchar contra las inmigraciones, ni de dar de comer a la gente. La Unión Europea nació, como todos sabemos, para que no hubiera guerra. Dijeron, la Unión Europea tiene carbón y tiene acero, vamos a crear una organización que el que tenga carbón no se lo venda al que tiene hierro, y el que tenga hierro no se lo venda al del carbón. Y así ya no hacen cañones y no hay guerra. Y luego fijaros a dónde hemos llegado con una moneda única. Yo creo que estamos ya en un mundo en el que hay un entramado de organizaciones que han demostrado que son eficaces, o al menos que son capaces de poner una idea en marcha. Yo iría más por ese camino, porque también, igual que nos ha hecho el primero que nos hizo una pregunta, podíamos hacer aquí, alguno de los presentes se ha encontrado con un movimiento globalizador que le haya convencido de que tiene que hacer tal cosa para acabar con el aire del mundo. Busquemos, por tanto, lo que tenemos. Que eso es un buen consejo, no solo para esta idea, sino para todos los demás. Usemos lo que tenemos, que nos ha llevado desde un mundo de barbarie hasta el mundo de hoy en el que vivimos con dignidad. Pues sigamos por ese camino. Después. Una pregunta fácil. Eso espero. Te estás jugando a la carrera, aunque ya es difícil. Aunque ya es difícil, ¿no? Con su experiencia de cuando España entró en la OTAN, sí, y todo lo que tuvo la suerte de negociar, ¿cómo ve usted el futuro de la OTAN tras el concepto estratégico? ¿Cómo debería enfocar la OTAN este concepto estratégico basado en lo que está pasando? Y si no debería evitarse que ese concepto estratégico se vea demasiado influido por la situación de la guerra de Ucrania. Es una magnífica pregunta, y no lo digo porque es el capitán general. Y además es de las que a mí me gustan porque ustedes, que no lo saben, no tienen por qué saber cuál ha sido mi vida. Yo desde el año 81 participé, siendo capitán, en el equipo de trabajo que estudiaba la adhesión de España a la OTAN. Es verdad que iba con coroneles y generales, y yo, que era el capitán, lo que hacía básicamente era hacer fotocopias y encargar a alguien que trajera un café. Pero nadie me pudo quitar el don del oído. Y yo me sentaba en aquella mesa en la que había personas tan importantes de las Fuerzas Armadas Españolas y de la Alianza, y oía. Y tengo memoria y no se me ha olvidado. Por tanto, esto es para mí como el verdadero asunto que me gusta tratar, y que en estos días lo estoy tratando mucho porque estamos a una semana, un poco más, de la cumbre de la Alianza.
Yo el consejo, ayer estuve con un grupo de estudiantes de la Francisco de Vitoria, jóvenes, todos eran del grado de Relaciones Internacionales y podían estar en el último curso, y el juego era, ¿qué les diría a ustedes, a los jefes de Estado y de Gobierno, si tuvieran la oportunidad de sentarse en la mesa el día 29 en la que están sentados ellos? Y lo primero que les diríamos es pragmatismo. Porque lo que nos ha ocurrido hasta hace poco está un poco lejos de ser pragmáticos. Si vemos el comunicado de la cumbre de la OTAN de Bruselas de junio del 21, parece que la OTAN es un personaje en busca de autor. Todo le interesa. Y lo dice, no, yo ya sé que soy una organización de defensa colectiva, pero me interesa la inmigración ilegal, me interesa la ciberseguridad, me interesa el cambio climático, me interesa todas esas cosas, que me interesa el terrorismo, me interesa... Bueno, pero una cosa es que le interese y otra cosa es que usted esté legitimado por el Tratado de Washington y por lo que ha sido la evolución natural de la alianza para determinadas cosas. Alguien, cuando nos pusieron una bomba, cuando los atentados de Barcelona, ¿a alguien se le ocurrió decir que llamen a la OTAN? No. Nosotros tenemos nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos una experiencia magnífica en la lucha contra el terrorismo y dijimos, fueron los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y algo de CNI y, bueno, pues hicieron lo que pudieron, pero a nadie se le ocurrió que llamen a la OTAN. Y cuando vemos los riesgos del cambio climático, de la cumbre de París y de la cumbre de Ottawa y de la reunión de Chile que se celebró en Madrid, a nadie dice que venga la OTAN. Por tanto, a la OTAN hay que decirle que sean pragmáticos, que no se pueden ocupar de todo, que no son un personaje en busca de autor, que se tienen que dedicar a tres cosas como tradicionalmente, que es, uno, la defensa colectiva, por eso estamos desplegando en el área, y por eso el otro día me decía un taxista, la historia es de verdad, no es que, me decía, qué suerte tenemos con tener la OTAN. Claro, porque se habían dado cuenta de que y era un hombre que no había pensado posiblemente en su vida en estas cosas, pero dice, bueno, ahora que Rusia quiere venir, pues menos mal que está la OTAN. Entonces, a eso hay que dedicar a la OTAN, a la defensa colectiva, a la gestión de crisis y a la seguridad cooperativa, que son sus tres grandes misiones. Otra cosa es que todos los grandes elementos... Me paro un poco para contar una cosa y que cada uno reflexione como quiera sobre el asunto. El otro día vi un anuncio de la Cumbre de Madrid, que era institucional, no sé de quién, en el que estaba también la rosa de los objetivos de la Agenda 2030. Que está bien, naturalmente, pero ¿cómo no va a estar bien que alguien tenga en cuenta los objetivos de la Agenda 2030? Pero la reflexión hoy aquí, que estamos hablando de seguridad, es otra, ¿también se va a ocupar la OTAN de los objetivos de la Agenda 2030? Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que nos tenemos que ocupar, que además es una historia de éxitos. Que es que esa es la realidad. La historia de la OTAN es una historia de éxitos. En el año 57, un titular del New York Times dijo, el fin de la OTAN, en el año 57, y todo lo que ha ocurrido hasta hoy. Macron dijo, encefalograma plano, pues mire usted cómo está hoy la OTAN, gracias a Dios que la tenemos, en toda la frontera estamos desplegando, y algo tendrá el agua, que por eso la bendicen, cuando dos países desarrollados, con orden, con un grado de bienestar altísimo, dice, yo también quiero ser de la OTAN. Pero es para eso. Entonces, es pragmatismo. Nosotros ni servimos para todo, ni queremos servir para todo. Lo que queremos es servir para lo fundamental. Y entonces yo en el concepto estratégico huiría de, pues así de claro, de lo que dice el comunicado de la cumbre de junio, que son 6 folios y hay 62 misiones y la cita a 42 estados diferentes. Es que la OTAN necesita... Pero ahora os voy a decir algo que va justo en sentido contrario. La primera reunión de la Cumbre de Madrid se va a hablar de cambio climático y de igualdad de género. Y no cabe duda ya, yo tengo el programa. Por tanto, que hay que hablar de igualdad, pero faltaría más. Pero no es lo mismo que yo sienta la responsabilidad de velar por la igualdad de género y por el cambio climático, que yo conozca mi misión y diré, para su cumplimiento voy a tener en cuenta el cambio climático y la relación de género. Es una aproximación diferente. Y eso es lo que yo haría, sencillamente,
vamos a ocuparnos de lo que nos ocupamos. Yo me conocí siendo gemaz a un cabo del regimiento Lusitania, que está por aquí, por Valencia. Ese cabo, el regimiento Lusitania, una sección del regimiento Lusitania, cubrió el repliegue de la Legión desde Diguanilla y de aquellas zonas y recibieron fuerte palos y aguantaron muy bien y fueron valientes y libraron a los autobuses en la que iba la Legión de algún problema mayor. Y yo quise conocer a los tripulantes de un vehículo del Lusitania que habían llevado todo el peso casi de la defensa de aquello. Y me di cuenta que cuando los vi que la conductora era una cabo del Lusitania, y me acerqué y le dije: oye, ¿y tú tuviste miedo cuando estabas siendo atacada y estabas protegiendo a tus compañeros de la Legión? Y me miró así con una cara, y ya llega usted, general, para hacer esta pregunta, porque me miró, no te digo con desprecio, pero casi, hasta tal punto que yo sentí la necesidad de elaborar. Le dije: hombre, mira, yo no he entrado nunca en combate con todo mi golpe de general, y tú sí. Dime qué sentiste. Y me contestó la cabo: yo estaba a lo mío. No puede haber mejor respuesta. Yo estaba a lo mío, no tenía miedo, estaba a hacer todo lo que le indicaban los manuales, y por eso fueron las cosas tan bien. Yo le diría lo mismo a la OTAN: usted a lo suyo. Y se acabó. Y ese sería mi consejo si estuviera sentado en la mesa, donde naturalmente no voy a estar. Hay dos preguntas más y con esas terminaremos. A ver. Muchas gracias, general, por su ponencia. Está claro que lo que más nos preocupa a todos hoy en día es las consecuencias que tiene la guerra de Rusia, ¿no? Cómo está desestabilizando todo el orden mundial. Con el inicio de la guerra nos sorprendió a todos los fallos militares y estratégicos del ejército ruso a la hora de conquistar Ucrania, ¿no? Intentar conquistar Ucrania. ¿Cuál piensa usted que son las posibilidades reales del ejército ruso? ¿Qué recorrido tiene la guerra? ¿Hasta dónde quiere llegar Rusia? Bueno, yo voy a decir unas cosas que ojalá sean ciertas, porque aventuramos mucho sobre lo que estaba pasando allí. El ejército ruso, por aceptar la terminología que se acuña, las Fuerzas Armadas rusas, son las Fuerzas Armadas de un país que tiene el mismo Producto Interior Bruto a mitad de camino entre el de Italia y España. Un poco más que el nuestro, un poco menos que Italia. Quiere decir que aunque se gastaran el 50% del Producto Interior Bruto en los ejércitos, tendrían lo que tienen. Es decir, nosotros no podemos pensar que el ejército ruso sea igual de poderoso que el ejército de las naciones de la Alianza, entre otras cosas porque el dinero que la Alianza gasta en tener sus ejércitos y el que puede gastar Rusia, incluso gastándose la mitad de su Producto Interior Bruto, tiene una diferencia abismal. Cuando un ejército tiene poco dinero, normalmente lo que hace es que compra lo que se llaman los elementos principales, es decir, compra tanques, compra aviones y compra barcos. Pero todos los compañeros míos que están aquí saben que comprarte el tanque no es lo caro. Lo caro es mantener el tanque en capacidad de combate. Y si combates es todavía más caro. Mira, el otro día leí un papel del Consejo Atlántico, que circuló por el Consejo Atlántico, que decía que los carros de combate que ya ha perdido Rusia, aun el supuesto de que viviera en paz y tuviera capacidad para construirlos, tardaría 3 años. O sea, lo que le está ocurriendo a Rusia es que tiene elementos principales. Bueno, vuelvo un poco para atrás, ya en abril, un documento igual del Consejo Atlántico decía que ya no tenían prácticamente municiones guiadas de precisión y que tiraban con todo lo que tenían y por eso caía donde caía. Entonces, tenemos que ser conscientes de que con lo que tienen le han dedicado durante mucho tiempo más espacio al desfile de la Plaza Roja que a la realidad de un ejército de combate. Sí, pero tú me puedes decir, y perdona el tuteo porque eres mucho más joven que yo, sí, pero tienen armas nucleares. Y ahí sí que entramos en una cuestión muy compleja. Es decir, si solo tuviéramos armamento nuclear, si sigue ayudando Occidente a a Ucrania, que además han demostrado que tienen esos 3
grandes valores que decía la vieja doctrina del ejército del año 56, entre otros voluntad de vencer, que dejan su empresa aquí en Valencia. Yo he conocido a un soldado ucraniano que tiene aquí una empresita pequeña con 4 camiones, de los que él conduce uno y otros 3 ucranianos, 3 más, y de eso viven las familias, y ha dejado sus camiones y ha dejado todo y se ha ido allí a ser soldado en Rusia. Entonces, es verdad que cuando se encuentran como un país como es Ucrania, con fuerza, con ganas de vencer y con ayuda internacional, lo van a tener muy complejo. Pero tampoco quiere esto decir que vaya a acabar esto pronto. La cuestión más radical, más probable es que el conflicto se enquiste. Y si se enquista, volvemos a correr el riesgo del que dije al principio. Nos cansaremos de conflicto y admitiremos cosas inadmisibles. Y ese es el riesgo que yo veo más importante en la solución del conflicto con Rusia. Y que ya vemos cómo va, porque ya anteayer ya dijeron que, en fin, que esto ya había que ir pensando en una solución. Ese puede ser el problema. Es verdad que todo lo que hemos visto, columnas de carros paradas porque no sé qué, sistemas de comunicaciones, la entrada de soldados de reemplazo ya con menos capacidad, etcétera, etcétera, hace que no actuaran como esperábamos. No era lo que esperábamos. Pero cuando lo piensas dices, pues claro, si es que no podría ser de otra manera. Es decir, es que son la mitad de fuertes que la mitad de Producto Interior Bruto que España, aunque se gasten todo. Tienen algo detrás, y eso sí que es un problema, y es que podemos encontrarnos con un conflicto posterior muy complejo de resolver. El señor del final había pedido la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, general. Leí hace poco unas declaraciones del esquemaz Fernando Alejandre que me dejaron un poco preocupado, ¿no? Decía que España tenía posibilidades reales de entrar en conflicto con Marruecos y hablaba de una guerra híbrida con Marruecos, ¿no? Entonces, claro, le digo a un esquemaz, pues preocupa un poco, ¿no? Y no sé si la política de Pedro Sánchez, que ha cambiado, ha roto la tradición española con el Sahara, tiene algo que ver con esto, si es verdad como se sugiere que han espiado el móvil los servicios secretos de Marruecos a Pedro Sánchez, o por qué motivo España da ese cambio, que posiblemente se pueda romper el equilibrio que usted ha hablado, el triángulo entre España, Marruecos y Argelia. Me pone usted en un compromiso. No por la segunda parte de su pregunta, sino por la primera. Es decir, el que yo critique lo que ha dicho un jefe de Estado Mayor de la Defensa es algo que nunca se va a lograr. No lo criticaré. Él sabrá por qué lo ha dicho, él sabrá en qué circunstancias lo ha dicho, y también él sabrá si debería haberlo dicho o no. Esas 3 cosas. Y ahí en eso me quedo. En cuanto a la segunda parte de Marruecos, bueno, no hay que inventar películas de John le Carré. No. Eso ocurre en las películas de John le Carré. No. Yo no lo sé, claro, podría ocurrir, pues como no, todo puede ocurrir. Pero si yo tuviera que firmar ahora mismo por una hipótesis de por qué las decisiones políticas fueron el camino que fueron, la última que consideraría es la que usted me dice. Seguro, la última. Y hasta aquí hemos llegado. Pues sí, hasta aquí hemos llegado porque ya estamos en hora. General, muchísimas gracias. Decía al principio que era una satisfacción y un honor que estuvieras en el Club de Encuentro y que estuvieras con nosotros esta tarde, y he de añadir que además ha sido un placer escucharte y una enseñanza. Muchas gracias y nada, gracias a todos.